Dios le bendiga a todos mis amados en esta noche, pues como de costumbre estamos por aquí. Le bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Bueno, pues como siempre estamos por aquí no más que tratando de traerle una palabra. Gloria a Dios. Trayéndole una palabra de que, asegurándonos de que esta sea de bendición para todos nosotros. Gloria a Dios. Recuerde que nuestro llamado es para que a usted no lo sigan engañando. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha llamado para esto. Y nosotros hemos hecho caso a este llamado. Gloria a Dios. Recuérdese que Jesucristo dijo muy claro que teníamos que cuidarnos de los falsos profetas que vendrían a nosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros pues nos empeñamos en esto, gloria a Dios, en este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria a Dios. Pues vamos a estar hablando acerca de la deidad de Jesús. Vamos a entrar en materia porque si nos ponemos a hablar de la Biblia, pues nunca vamos a terminar ni vamos a empezar este tema que está por comenzar. Gloria a Dios. La deidad de Jesús es algo muy interesante, muy importante, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad y el plan de Dios está establecido. O sea, hay un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres forman un solo Dios, y en el plan de salvación cada quien ejerce su función hasta que se lleve a cabo el plan de redención por completo, hasta que se termine la tribulación, la gran tribulación, la época del anticristo, hasta que se termine el milenio. Bueno, todas esas cosas que están escritas, gloria a Dios. Entonces dice la Biblia muy claro que Jesucristo el Señor pues entregará el reino a Dios y Padre, porque Jesucristo se somete al Padre porque Él es el Hijo del hombre. Él es Hijo porque se convirtió en Hijo. O sea, ellos tres hicieron el tratado, cosas que ellos no tienen problema de poderío, pero que Jesús se convierte en la segunda persona porque es el Hijo que venía a ser sacrificado, a pagar por la humanidad, por la deuda que tenía la humanidad, para que de esa forma usted y yo pudiéramos tener acceso al parentesco de Dios, por así decirlo. O sea, que así usted y yo podríamos decir que Dios es nuestro Padre, o que usted y yo somos hijos de Dios, por hacerlo un poquito más claro. Gloria a Dios. Recuerde que lamentablemente todos vivíamos, por así decirlo, y quizás todavía hay mucha gente que viven engañado en que todos somos hijos de Dios, y lamentablemente no es verdad, porque como siempre le hemos dicho, ¿cuál hubiese sido el motivo de que Jesucristo el Señor viniera a morir si en verdad somos todos hijos de Dios? Entonces, ¿a qué se refería Dios cuando Él decía que, cuando le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal? O sea, porque iban a conocer el bien y el mal. Entonces también usted puede ver el bien y el mal con sus propios ojos. Usted y yo no tenemos que ser tan bien dotados, por así decirlo, tan inteligentes, tan intelectuales, ni nada por el estilo, porque usted puede ver que hay personas que son malas en extremo, hay personas que son más o menos malas, y hay otros que no son
tan malo, por no decir que somos buenos, porque el único bueno se llama Dios, gloria a Jesús. Pues entonces vamos a estar hablando, demostrando con la Biblia en la mano. Usted sabe que esa es nuestra característica, de que siempre hablamos con la Biblia en la mano. Vamos a demostrar que Jesucristo es Dios, gloria a Jesús. Y vamos a estar hablando de las primeras herejías cristológicas. O sea, vamos a estar estudiando la cristología, la cual es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret, en tanto designado con el título de Cristo o Mesías, que significa ungido. Entonces, vamos a ver el primer grupo que se levantó con la herejía de que Jesucristo no es Dios, o que no era Dios en aquella época, o que no es Dios. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a decirlo entonces así mejor. El grupo, o sea, uno de los primeros grupos, no tengo el orden cronológico, pero uno de los primeros grupos que se levantó en contra de la deidad de Jesucristo se llamaron los ebionistas. Luego surgieron los gnósticos, luego vinieron los docetas, luego vino el monarquismo, el monarquianismo, perdón. Luego vino el arrianismo, luego los apolinaristas, luego los nestorianos, o sea, el nestorianismo, y luego el eutiquianismo. Gloria a Dios. También vinieron los monoteletismo. Gloria a Jesús. Y también los adopcionistas, o sea, los adopcionismos, gloria a Dios. Y vamos a ver cuál era la teoría de ellos, la doctrina que ellos enseñaban, cuál era el argumento de ellos. ¿Por qué le estamos enseñando esto? Porque las falsas doctrinas surgen de una manera tan fácil como se la vamos a explicar. Viene alguien inspirado por Satanás, porque la Biblia habla muy claro que todo aquel, dice la Biblia, que le quite a la Biblia o le ponga, su parte será quitada de la Biblia si le quita, y si le añade las plagas que están escritas, que están aquí todas escritas en esta Biblia, pues se le van a añadir. Entonces, ¿quién es que inspira a esa gente? Satanás. Viene alguien y lo llama a usted, pero mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Y cuando usted viene a ver, usted se deja convencer y dice, oh, pero mira, pero es verdad. Ya ahí ya va tomando fuerza. Entonces ya usted puede convencer a otro y otros convencen a otros, y ahí se forma lo que se le llama la falsa doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? La doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el plan de salvación, como siempre le hemos explicado, el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, se queda en el cielo como el creador de todas las cosas. El Hijo se hace hombre y viene aquí a la tierra, se hace humano como usted y yo, para pagar por la deuda humana, por el pecado que fue cometido por la raza humana, para que nosotros podamos tener acceso al cielo de nuevo. O sea, para que usted vino a redimirnos, para que usted y yo podamos llamarnos hijos de Dios. O sea, que tengamos derechos a ser llamados hijos de Dios para perdonar nuestros pecados. Aunque de ahí en adelante no es, como siempre le hemos dicho, que no es que usted va a tener calor y se va a tirar en una piscina y ya usted se refrescó. Pues de eso no se trata el reino de los cielos, de eso no se trata la salvación. La salvación usted tiene que adquirirla por medio de la sangre de Cristo, pero tiene que continuar viviendo en santidad delante de Dios, apartado del pecado. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, lo que Jesús prometió
cuando él le dijo a los discípulos tantas veces, pero le puedo citar algunas porque no las tengo en mente todas. Jesús le dijo, dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pies y alzó la voz y dijo que el que cree en él, como dicen las escrituras, por su interior correrían ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que en él creyeren, que aún no había descendido porque Jesucristo no había sido glorificado en el cielo. Entonces, cuando Jesús se iba, ya que había cumplido con la misión que vino a ejercer aquí a la tierra, cuando ya se iba, dice la Biblia que los discípulos le preguntaron a él que si iba a restaurar el reino a Israel en este tiempo o cuándo. Jesús le dijo que eso no estaba al alcance de ellos, pero que ellos recibirían poder cuando haya venido el Espíritu Santo y le iban a testificar de él en todos los confines de la tierra. O sea, el Padre se queda como Salvador, como creador de todo, el Hijo como Salvador, y el Espíritu Santo es el que santifica la iglesia. El Espíritu Santo es la tercera persona que entra en usted y yo cuando nos hemos apartado del pecado, cuando Jesús nos ha perdonado los pecados. Recuerde que nadie le puede perdonar los pecados. La Biblia habla muy claro y dice que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, pues Él lo echa en el basurero, en lo más profundo del mar, y que más nunca se vuelve a acordar de ellos. Por eso es que usted ve que hay personas que cambiamos. Yo soy testigo de ese cambio que produce el perdón de los pecados y la santidad, la santificación del ser humano por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estudiar un poco cuál era la teoría de los ebionistas. El esbionismo en griego quiere decir eviavio, derivado del hebreo evión, que significa el pobre o los pobres. Es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas judeo-cristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. O sea, ellos entendían que Jesús había venido aquí en carne, pero que no era Dios, que no existía antes de la creación del mundo, o más bien que no pertenecía a la Trinidad. Esto es, que afirmaban naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal, o sea, que nació de virgen, de la María la Virgen, e insistían en la necesidad de seguir los ritos y las leyes judías, cumpliendo preceptos como la circuncisión, el sábado o la prohibición de los alimentos. Los ebionistas solo utilizaban uno de los evangelios según los hebreos, reverenciaban a Santiago y rechazaban a Pablo de Tarso, al apóstol Pablo, como un apóstata de la ley. Su nombre sugiere que otorgaban un especial valor a la pobreza voluntaria. Las últimas comunidades ebionistas podrían haber desaparecido. Ese era un grupo de los que afirmaban que Jesucristo no es Dios. Vamos a ver el otro grupo, los gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo cristiano? En realidad no hay tal cosa como el gnosticismo cristiano, porque son dos sistemas de creencia mutuamente excluyentes. Los principios del gnosticismo contradicen lo que significa ser cristiano. Por lo tanto, aunque algunas formas del gnosticismo pueden pretender ser cristianas, de hecho son decididamente no cristianas. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos, influenciada por filósofos tales como Platón. El gnosticismo está basado en 2 falsas premisas.
primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Escuche bien eso. Eso es un peligro, pero muy peligro. O sea, que usted y yo podemos hacer lo que nos da la gana. Eso es prácticamente la doctrina del purgatorio, gloria a Dios, aunque se diferencian de algo, pero no queremos entrar en esa profundidad. Pero es tan peligrosa como la doctrina del purgatorio. ¿Qué es la doctrina del purgatorio? Lo que siempre le hemos dicho, que usted puede vivir la vida haciendo lo que le da la gana y que usted va y paga una misa y que después a usted lo sacan de pena y lo llevan a descansar. Eso es lo que le enseña la Iglesia de Roma a usted. Eso usted no tiene que ser tan inteligente para usted saber que eso no tiene sentido, ¿verdad que no? Eso es para mantenerlo usted en el pecado, para mantenerlo usted en los vicios, haciendo lo que usted le dé la gana, pero está fuera de la gracia de Dios. Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte. Los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Ya te sabes, eso se perdieron ellos mismos. Para desacreditar la idea de cualquier compatibilidad entre el cristianismo y el gnosticismo, uno solo tiene que comparar las enseñanzas de las principales doctrinas de la fe. En cuanto a la salvación, el gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento divino, el cual lo libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. Aunque ellos afirman seguir a Jesucristo en sus enseñanzas originales, ellos lo contradicen en todo momento. Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento, sino por la fe en Él como Salvador del pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es más, la salvación que ofrece Cristo es gratuita y disponible para todos. En Juan 3:16, no solo para un selecto grupo que haya alcanzado una revelación especial. Ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para los que están entrando ahora, estamos hablando, demostrando con la Biblia en la mano que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de eso para que usted sepa de qué se trata lo que estamos enseñando. Este es un tema muy extenso, muy profundo, que si nos llevamos de esto vamos a tener que pasar la vida entera, porque la Biblia es prácticamente lo que se llama una biografía de Jesucristo el Señor. La Biblia empieza con Jesucristo y termina con Jesucristo, e incluso Jesucristo es que va a entregar al Padre después que Él haya juzgado, después que Él haya venido aquí a la tierra, después que Él haya venido a levantar a su pueblo, después que su pueblo esté con Él en los 7 años, en la boda del Cordero, cuando este mundo se lo esté llevando el diablo, porque ya aquí no va a haber más misericordia. Ustedes ven, como le decía en días pasados, con el asunto de las pullas, de los mosquitos, y los mosquitos pullan y pullan. Usted ve que ellos trataron
de implementar eso obligatoriamente, pero hubo un pueblo que nos resistimos a que los mosquitos no pullaran, y la misericordia de Dios, como está el Espíritu Santo todavía aquí en la tierra, pues eso se le volvió un frito sin manteca a ellos. Pero si usted lee al capítulo 13 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que se le va a poner una marca en la mano derecha o en la frente a cada quien, y va a ser obligatorio. Sin esa marca usted no va a poder comprar ni vender. Entonces, si usted rehúsa ponerse esa marca, pues a usted lo van a matar. Pero si se la pone, ya usted no tiene derecho a salvación, porque esa sí es la marca de la bestia. ¿Entiende? Es bueno que usted sepa esas cosas. Nosotros no tenemos tiempo aquí, no estamos por tiempo definido, no estamos por etiqueta ni protocolo. Lo que nosotros queremos es dejarle una palabra. Lo que nosotros hablamos por aquí, nosotros se lo queremos dejar a usted como una enseñanza que usted la aprendió y que usted creó conciencia. Nunca lo hemos llamado a usted para que usted venga para nuestra iglesia, ni para que usted no dé dinero ni de nada. Nosotros le enseñamos por gracia lo que por gracia recibimos. Gloria a Jesús. Entonces, el cristianismo afirma que hay una fuente de la verdad y que es la Biblia, la inspirada e inerrante palabra de Dios, del Dios viviente, la única norma infalible de fe y práctica. En Juan 17:17, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16, y en Hebreo en el capítulo 4 versículo 12. Vamos primera en 2 de Timoteo, yo me la sé esa de memoria, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sean manifiestas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios nunca ha dado conocimiento. Es más, para ser más sencillo, Dios no hace acepción de personas. Todo el mundo, todos esos hombres grandes que Dios utilizó, pues eso mismo lo tiene Dios disponible para todo aquel que le crea. Pero eso sí que hay que creerle a Él, porque usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir a dos señores, porque va a amar uno y va a aborrecer el otro. La Biblia habla muy claro y dice que ninguno que milita se involucra en los negocios de este mundo con tal de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Ese es el asunto que hay, ese es el problema que hay, que nosotros queremos servirle a Dios y queremos servirle a las riquezas, servirle a los placeres y servirle a todo lo que hay en este mundo, y lamentablemente eso no va a funcionar. Y uno de los daños peores que se nos ha hecho como humanidad es que se nos ha dicho que nosotros somos todos hijos de Dios y hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué le parece? Lamentablemente. Bueno, seguimos, que la palabra de Dios es la revelación escrita de Dios para la humanidad y nunca es sustituida por pensamientos, ideas, escritos o visiones humanas. Los gnósticos, por otra parte, usan una variedad de escritos heréticos conocidos como los evangelios gnósticos, una colección de falsificaciones que aseguran ser los libros perdidos de la Biblia.
Afortunadamente, los padres de la iglesia primitiva fueron casi unánimes en reconocer estos pergaminos gnósticos como fraudulentos, falsificaciones que exponen falsas doctrinas acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, Dios y cada una de las demás verdades cruciales del cristianismo. Hay incontables contradicciones entre los evangelios gnósticos y la Biblia. Aun cuando los llamados gnósticos cristianos citan de la Biblia, ellos reescriben versículos para que armonicen con su filosofía, una práctica que está estrictamente prohibida y contra la cual advierten las escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 2, vamos a ver lo que dice la Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 2. Gloria a Jesús. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, dice por aquí, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas, y entre y posee la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te va a dar. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás a ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Gloria a Dios. A esta palabra no se le pueden añadir ni se le pueden quitar. Gloria a Dios. Eso lo hemos dicho varias veces. Las otras citas se las vamos a dejar, pues ya usted sabe de qué se trata, que ellos le añaden a la Biblia, los gnósticos. La persona de Jesucristo es otra área donde el cristianismo y el gnosticismo difieren drásticamente. El gnóstico cree que el cuerpo físico de Jesús no era real, oiga bien eso, sino que solo aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en su bautismo. Pero lo dejó justo antes de su crucifixión. Oiga, ¿qué doctrina es esa? La Biblia habla muy claro por ejemplo, en Isaías capítulo 53, en el versículo 1 al 6, por así decirlo, el profeta empieza y dice: ¿quién le ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Y termina ese contexto y dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos a él como afligido de Dios y como abatido. O sea, Jesucristo va a la cruz del Calvario y nosotros lo único que nos imaginamos fue que a él le dieron, por así decirlo, como una golpiza, simplemente como que lo golpearon. Pero entonces el profeta aclara y dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Entiende? Entonces, usted me entiende, por eso es que hay que estudiar la Biblia. Y miren, la verdadera doctrina se trata, oiga bien, la Biblia es fácil, siempre y cuando usted la quiera entender. Si usted no quiere entenderla, nunca usted la va a entender, porque si usted vive atado al mundo, si usted quiere vivir bajo los placeres de este mundo, la vanagloria de este mundo, las posesiones de este mundo, el disfrute y los deleites de este mundo, usted no va a entender la Biblia nunca. La Biblia se trata, escuche bien lo que le voy a decir, en menos de un minuto le voy a decir a usted de qué se trata la Biblia en sentido general. La Biblia se trata de que Dios es un Dios bueno y que nos amó a nosotros, a la raza humana. Antes de crearnos a nosotros los humanos, creó todas las cosas que usted y yo íbamos a necesitar.
Dios nos creó a nosotros para convivir con nosotros, para Él protegernos, para Él tener propósito con nosotros, para Él proveernos de todas las cosas. A el hombre le falló a Dios. Todos somos hijos de Satanás. Nacemos con esa maldición. ¿Entiendes? Los únicos que no nacieron fueron Adán y Eva, porque ellos no nacieron, ellos fueron creados. Y fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos fueron los únicos que a su aparición, por así decirla, aquí en la tierra, ellos no vinieron con esa maldición. Pero cuando ellos transgredieron la ley de Dios, que ellos desobedecieron la orden de Dios allá en el huerto del Edén, todo el que nació de ahí para adelante nace con la maldición. Así como usted lo puede ver allá mismo en Génesis capítulo 4. Que cuando dice, conoció Adán a su mujer y dio a luz a su hijo, ¿entiende? Al primer hijo y después el segundo hijo, y ahí usted sabe todo lo que pasó, ¿verdad que sí? Entonces, eso es bueno que usted lo sepa. Entonces, ¿de qué se trata? De que el hombre desobedeció a Dios y que ahí mismo, en la desobediencia del hombre, ahí mismo Dios decretó qué era lo que iba a pasar. Que Satanás iba a ser derrotado por la mujer, o sea, la serpiente que representaba a Satanás iba a ser derrotada por la mujer, por la simiente de la mujer que representaba a Jesucristo el Señor. ¿Entiende? Que representaba, la mujer ahí representaba la humanidad. Esa humanidad, ese que venía, era la mujer, era María, que iba a dar a luz a Jesucristo, y Jesucristo iba a morir en la cruz de Calvario para derrotar a Satanás, para arrebatarle la llave de la muerte y del pecado. Entonces que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna, que usted y yo podamos tener acceso. De eso se trata la Biblia, absolutamente. De eso es que se trata toda la Biblia. Y en 2 mandamientos se cumple la Biblia entera. ¿Entiende? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como usted mismo. De eso se trata la Biblia, absolutamente. La Biblia no hay que, si usted la quiere entender, no es complicada. Ahora, si usted, como le digo, si usted quiere vivir en los dos mundos, lamentablemente, I'm sorry for you. Ahí no le va a quedar bien. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a seguir con la teoría de los gnósticos. Recuérdense que estamos hablando demostrando que Jesucristo es Dios, y estamos estudiando, estamos dando a conocer cómo es que se levantan las falsas doctrinas. La falsa doctrina se levanta, viene alguien inspirado por Satanás y dice, pero mira que yo creo esto, yo creo esto. Lo llama a cualquiera y de ahí sale una doctrina. ¿Entiende? Entonces estamos hablando, demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Estamos denunciando cuáles fueron los primeros grupos que se levantaron para, para descalificar a Jesucristo de su deidad, por así decirlo. Gloria a Dios. Entonces, dice que tales opiniones destruyen no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también de la expiación, puesto que a Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano y físicamente real, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustituto y aceptable por el pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía vivir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino a ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham.
Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. ¿Entiende? El punto de vista bíblico sobre Jesús afirma su completa humanidad, así como su completa deidad. O sea, que Jesús era hombre y Jesús era Dios y sigue siendo Dios. Gloria a Jesús. El gnosticismo se basa en un enfoque místico, intuitivo, subjetivo, interno y emocional de la verdad, lo cual no es del todo nuevo, es algo muy viejo, regresando de alguna forma al jardín del Edén, donde Satanás cuestionó a Dios y las palabras que él habló y convenció a Adán y Eva de rechazarlas y creer una mentira. Él hace la misma cosa hoy. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice en 1 de Pedro 5:8. Él aún cuestiona a Dios y la Biblia y atrapa en su red a aquellos que son o ingenuos o escrituralmente ignorantes, o a quienes están buscando alguna revelación personal que los haga sentir especial, únicos y superiores a los demás. Sigamos al apóstol Pablo, quien nos dice, examinándolo todo y retener lo bueno y rechazar lo malo, en 1 de Tesalonicenses y en el capítulo 5, versículo 21. Y esto lo hacemos comparándolo todo con la palabra de Dios, que es la única verdad. O sea, todo lo que usted vaya a escuchar, toda doctrina que usted le vayan a traer, esa doctrina usted tiene que compararla con la palabra de Dios. Una de las peores doctrinas que hay es la doctrina del purgatorio. Mire, no se sabe cuál de las dos son más malas. De que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios y la del purgatorio, que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios y podemos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Entonces la del purgatorio, e incluso es una cosa que no tiene sentido. Porque si usted y yo nacemos siendo hijos de Dios, entonces no tenemos pecado. ¿Y para qué hay un infierno? ¿Para qué hay un diablo? ¿Para qué murió Jesús? Entonces, ¿para qué hay un purgatorio? ¿Entiende? Porque por eso es que yo siempre le he dicho a ustedes que la mentira no puede prevalecer. La mentira se cae sola. La mentira hay que sostenerla con más mentira. Porque entonces, ¿para qué es el purgatorio si todos somos hijos de Dios, verdad? Entonces, ¿para qué hay que ir a pagar una misa para que ustedes lo saquen de pena y lo lleven a descansar si somos hijos de Dios? ¿Entiende? Pero entonces, ¿para qué vino Jesús si hay un purgatorio? Si con dinero usted se va a lograr el perdón de su pecado y va a salir de purgar, porque ni al infierno llegan. Oiga qué chulería. Oiga qué doctrina más chula esa, que ni al infierno te llega. Oh, pero ven acá, la Biblia habla muy claro y habla muy claro, aquí no hay término medio. La Biblia habla y dice muy claro, y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado la autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. La doctrina del purgatorio, dígale que apunte para otro lado, porque no hay doctrina del purgatorio. Por eso siempre le he dicho que me interesa. Ya yo lo veo que parece que se ha alejado un poco. El padre Luis Toro era un hombre que usaba debatir con muchos evangélicos, debatía de la Biblia, y yo me he cansado. Tengo las evidencias que le he enviado mensajes por Facebook, tengo su WhatsApp aquí, tengo su número de teléfono y no me responde nada. Por eso siempre recuerde que nosotros no estamos aquí desafiando a nadie. Lo único que sí es que nosotros no podemos callar la verdad. Cuando se habla de falsas doctrinas, nosotros no callamos la verdad y no tenemos que ver a quién se la vamos a decir, porque se supone que nosotros no podemos juzgar a nadie.
el propósito de nosotros es que el que esté enseñando la falsa doctrina, pues que venga al conocimiento de la verdad, porque es posible que nosotros no podemos decir que él lo está haciendo a propósito, enseñe, ¿entiende? Perdón. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que fue lo primero que dije cuando iba a empezar esta clase, que si usted está tomando clase con los testigos de Jehová, les recomiendo que haga una pausa y que escuche lo que vamos a estar estudiando ahora, porque los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios, ¿entiende? Por eso le decimos a los testigos de Jehová que vengan, que vamos a estudiar la Biblia juntos, para que entonces ellos puedan determinar si en verdad ellos están de acuerdo. Porque recuerde que los testigos de Jehová es una religión que ellos pasan como por un periodo de adiestramiento, como si fueran como un curso militar. Entonces ellos salen como con esa preparación, con eso embotellado, ¿entiendes? Y ellos no dialogan con nadie. Los testigos de Jehová te agarran a ti y te enseñan lo que ellos aprendieron, ¿entiendes? Pero ellos no aceptan el diálogo, ellos no aceptan interactuar con la Biblia, más cuando tú les refutas su doctrina, porque yo tengo la Biblia física. Recuérdese que ya usted no necesita tener las Biblias físicas, sino ya usted la puede descargar de forma digital. Pero yo la tengo física en mi casa, y los testigos de Jehová, cuando se trata de la deidad de Jesucristo especialmente, pues ellos la tumban. Ellos dicen, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, creo que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue, la Biblia dice, mire, déjeme buscárselo bien para que usted vea, porque no quiero quitarle el sazón, no quiero quitarle lo que dice la Biblia, ¿entiende? Mire lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo, creo que es así, 2 de Timoteo 3:16, me parece, déjame buscarlo, ojalá que yo no esté equivocado. 2 de Timoteo 3:16, vamos a buscar qué dice. No, es en primera entonces, 1 de Timoteo 3:16, gloria a Dios, 1 de Timoteo 3:16 dice así: me perdonan porque se me metí en esto sin tenerlo programado. Mire lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, esa palabra Dios, oiga, Dios, que la palabra habla muy claro, Dios fue manifestado en carne. O sea, Jesucristo el Señor se hizo carne. Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, los testigos de Jehová cambian esa palabra de Dios, ese nombre propio de Dios. Ellos dicen, Él fue manifestado en carne. Entonces, Él, yo no sé a quién usted lo quiere atribuir. Él. Entonces, mire cómo ellos lo leen. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Como quiera se cortan, ¿usted me entiende? Como quiera se contradicen, porque la Biblia habla muy claro y dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si fue recibido arriba en gloria, o sea, si lo glorificaron cuando llegó allá arriba, como quiera sigue siendo Dios, ¿entiende? Y nosotros todos, yo creo que todos los seres humanos, bueno, no, claro, porque si usted nace en una doctrina, en un hogar que sean testigos de Jehová, pues lamentablemente no le van a enseñar el Dios Trino. Por ejemplo, recuerdo cuando a uno le enseñaban esas cosas que son antibíblicas, de persignarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siempre se mencionaba el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿entiende?
por la señal de la Santa Cruz y todas esas cosas, que eso eran cosas cuando Cuca bailaba, que se lo enseñaban a uno erróneamente, pero no tienen ningún soporte bíblico, ¿entiendes? Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado a usted para que humildemente usted venga y estudie la Biblia con nosotros. Nosotros nos empeñamos en desenmascarar los trucos que a usted le hacen para engañarlo, y por eso hemos llamado a los testigos de Jehová. Si usted es testigo de Jehová, pues usted puede solicitar, usted puede visitarnos a la emisora allá en San Francisco de Macorís. Yo me voy a correr la voz, me voy a correr el permiso, porque nosotros no hacemos nada con truco, ni hagamos nada escondido, ni hagamos nada. Esto es la palabra de Dios, y todo el que quiera predicar la palabra de Dios, pues nada más tiene que comunicarse con la dirigencia ya, que yo los conozco a ellos y son una gente de Dios. Y también los que están por Facebook por aquí, pues también nos pueden escribir, que nosotros no podemos sentar, pero los testigos de Jehová no se sientan. Yo lo he intentado muchas veces y ellos salen corriendo, lamentablemente. No estamos peleando, pero tenemos que defender la palabra de Dios. Y si usted lo está haciendo a propósito, pues lamentablemente tenemos que pelear con usted, ¿entiende? Pero si usted lo está haciendo equivocadamente, pues nos podemos sentar amigablemente y podemos estudiar la Biblia, ¿me entiende? Porque es que hay un Dios verdadero, hay un solo Dios, y es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a ver otro grupo de los que se levantaron para desestimar la deidad de Dios, de Jesucristo como Dios. Recuérdense, para los que están entrando ahora, recuérdense que estamos demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios. Estamos tratando acerca de la deidad de Dios. El primer grupo que vimos fueron los ebionistas, luego los gnósticos. Entonces ahora vamos a estudiar los docetas. ¿Qué es el docetismo? ¿Por qué la iglesia primitiva condenó tan enérgicamente el docetismo? ¿Por considerarlo una herejía? El docetismo fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. La palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo como el nuestro. Oiga bien, qué doctrina. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo alguno. Otras formas de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real y natural de carne y hueso como usted y yo. El docetismo estaba estrechamente relacionado con el gnosticismo que acabamos de estudiar ahora, ¿verdad? Que consideraban la materia física como inherente mala y la sustancia espiritual como inherentemente buena. El problema del docetismo es que niega las verdades fundamentales del Evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces no murió realmente. El docetismo enseña que su sufrimiento en la cruz fue una mera ilusión. Oiga, qué doctrina esa, ¿eh? Y si Jesucristo no murió, hermana o hermano, usted y yo no tenemos derecho a salvación. Usted y yo permanecemos con un acta de nacimiento que dice el diablo es el papá de todo el mundo, y no hay acceso al cielo. ¿Entiende? Se lo voy a repetir para que usted lo lleve, para que usted se lo eche en su mente. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz de Calvario, usted y yo no tenemos derecho a salvación, y usted y yo permanecemos en maldición y no tenemos derecho a salvación. ¿Entiende? Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz de Calvario. Y si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz de Calvario, yo no hubiese
experimentado el cambio que yo he experimentado en mi vida. Yo era un hombre pecador, yo era un hombre bailador, bebedor, vicioso, mujeriego, sinvergüenza, con todas las malamañas del mundo, estúpido, como todo, como lo que sea. Era un hombre que vivía drogado de pastilla, bebiendo pastilla, enfermo, deprimido. No podía amarrarme los cordones de los zapatos. A veces tenían que sacarme de un vehículo que yo estuviera manejando. Entonces, si yo no puedo hablar así, yo sí sé que Cristo murió. Yo sí le he creído que Él crucificó mi maldición allá en la cruz de Calvario. Y yo soy un hombre que vivo bien, déjeme decirle. Yo soy un hombre que vivo bien, para serle honesto. Yo no me podía levantar ni me podía acostar sin beberme las pastillas y cosas. Y tengo 60 años hoy y no tomo pastillas. Déjeme decirle que yo estoy bien y yo le puedo hablar de cambio. ¿Entiende? Entonces yo no puedo negar eso. Gloria a Dios. Entonces dice, el docetismo enseña que su sufrimiento en la cruz era una mera ilusión. Y si Jesús no tuvo un cuerpo físico, no pudo haber resucitado corporalmente de entre los muertos. Sin la muerte y resurrección reales de Jesucristo, no tenemos salvación. Seguimos en nuestros pecados y nuestra fe es vana. El docetismo también niega la ascensión de Cristo, ya que Él no tenía un cuerpo real para efectuar la ascensión. Gloria a Dios. Él no necesitaba cuerpo. Anyway. En cuanto a la humanidad de Jesús, la Biblia no puede ser más clara. Jesús se esforzó por demostrar su resurrección corporal a los discípulos que al principio pensaron que estaban viendo un fantasma. Jesús le dijo a Tomás, recuerda que le dijo, mira mis manos y mira mis pies, que yo mismo soy. Tócala y mírala. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Usted lo puede buscar eso en Lucas capítulo 24, versículo 39. Gloria a Dios, siento la gloria de Dios, hermano. Qué bueno es Dios, aleluya. El apóstol Juan advirtió a la iglesia primitiva contra la falsa doctrina del gnosticismo, que abrazaba el error del docetismo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Nótese el énfasis del apóstol en que Jesús está en la carne. La negación de la humanidad de Jesús era una herejía. Juan repite la advertencia en otra epístola, porque muchos engañadores han salido por medio del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Los primeros padres de la iglesia lucharon valientemente contra el docetismo, especialmente Ignacio de Antioquía. Ignacio enseñaba que si Jesús no había derramado su sangre en la cruz, su muerte no tenía sentido. Ignacio vio que no había forma posible de alinear el engaño del docetismo con la verdad del cristianismo. Hay que rechazar el docetismo porque no es una visión bíblica de la naturaleza de Jesús. De hecho, el docetismo niega rotundamente la verdad bíblica. Jesucristo no solo parecía humano, era verdaderamente humano, así como verdaderamente Dios. Vino del cielo y tomó carne y huesos humanos y vivió la vida de un hombre normal en este mundo, un hombre lleno del Espíritu Santo, sin duda, y un hombre que siempre obedeció al Padre, pero un hombre al fin y al cabo. Su sufrimiento en la cruz fue real y su muerte fue una muerte real. Derramó sangre verdadera para pagar el precio verdadero de nuestros delitos reales y concedernos el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Eso hay muchos engaños, ¿sabe? ¿Usted sabe por qué todavía se venden
los diosesitos hechos de madera, de cartón, de que la Virgen de la Altagracia. Pero pero escuché esto. Ahora andan, oiga bien, la Virgen de Altagracia, de que supuestamente la Virgen María, la Madre de Jesús. Oiga, yo nunca había visto una cosa como esta, que de que a María se le cambie el nombre, porque los delincuentes son los que se cambian los nombres. Yo trabajaba con 2 delincuentes en Santiago, con 2 delincuentes que iban y daban 100,000 pesos por una jipeta de lujo, la daban de depósito, y iban y la dejaban perder, porque iban a engañar gente. Tenían más de 30 millones de dólares en título de propiedad falsa, ¿entiendes? En título de propiedad falsa. Y iban y le enseñaban la playa a todo el mundo. Todas las playas eran prácticamente de ellos. Y iban y le enseñaban la playa y ahí conseguían dinero prestado. Los delincuentes, incluso los que viven en Santiago, los caballeros, se van a dar cuenta de un delincuente que mataron de 17 balazos ahí en los salados de Santiago. Con eso trabajaba yo. Y eso sí se cambiaban el nombre y cambiaban los números de teléfono todos los días. ¿Por qué? Porque eran delincuentes. Oigan, y ahora andan de que con la Virgen de Altagracia, oigan, de que anda visitando. Pero oiga qué mentalidad tiene la gente. Que de que anda visitando los pueblos ahora. Un cuadrito. Ay, señores, pero por favor, usted me perdone, hermano, pero yo lo envidio a usted. Si usted cree cosas así, yo lo envidio a usted. Ay, pues yo quisiera ser tan tonto. Mire, si yo fuera tan tonto y tan simple y tan creído, pues yo no tuviera problema. Porque el que cree cosas así no tiene problema de nada. Oiga, que le van a cambiar el nombre a la Virgen. A la que dicen que es Virgen. Porque acuérdese bien que siempre le hemos dicho que eso era una maldición, el ser estéril. Entonces, si ella no disfrutó de su sexo con su novio, con su papi, con su macho José, entonces fue una mujer estéril, porque usted no puede decir que ella tuvo sexo con Dios. Ella quedó embarazada por medio del Espíritu Santo, ¿entiende? Entonces, es el sexo, el amor, eso es un don que Dios nos ha regalado para que usted y yo disfrutamos nuestras vidas, para que usted y yo tengamos hijos, para que procreemos, para que seamos útil, importante en la sociedad. Usted se imagina de que una gente solo. Entonces a María la quieren poner en maldición por añadirle a la palabra, ¿entiende? La quieren poner en maldición como que ella no tuvo sexo, como que ella no tuvo hijo, ¿entiende? Y eso da lástima, hermano. Pero oiga, di que María anda a visitar, di que la Virgen de Altagracia, di que anda a visitar. Ay, no, pero hermano, le envidio. Yo lo envidio a usted. Se lo digo honestamente, yo lo envidio a usted si usted cree en eso. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a tomar, ya estamos casi terminando la hora, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dicen los monarquismo. El modalismo y el monarquismo son 2 puntos de vista falsos de la naturaleza de Dios y de Cristo, que aparecieron en el siglo II y en el siglo III después de Cristo. Un modalista ve a Dios como una persona en vez de 3 personas y cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes modos o formas de la misma persona divina. Según el modalismo, Dios puede cambiar entre las 3 diferentes manifestaciones. Un monarquiano cree en la unidad de Dios. La palabra en latín, monarchia, significa única norma, hasta el punto de negar la naturaleza trina de Dios. Tanto el monarquismo como el modalismo, el monarquianismo, perdón, no es monarquismo, no es monarquismo, perdón, corrijo, esto es serio, no puedo dejarlo confuso a usted. No estoy hablando de monarquismo, no estoy hablando de monarca, estoy hablando de monarquianismo. Y el modalismo inevitablemente mantiene la doctrina del patripacianismo, la enseñanza que Dios el Padre sufrió en la cruz con o como el Hijo y están estrechamente relacionados con el sabelianismo.
Gloria a Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí para no pasarnos de la hora. Ya son las 11 de la noche, tanto aquí en Nueva York como allá en la República Dominicana. Entonces, ya ustedes saben, para los que entraron más tarde, estamos demostrando, estamos hablando de la deidad de Jesucristo el Señor. Estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Salvador en el plan de salvación. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario, pero que luego, después que ya se lleve a cabo la redención, el rescate de la raza humana, la condenación, cuando se tire al diablo en el lago de fuego y azufre, pues entonces dice la Biblia que Dios, que Jesucristo el Señor entregará el reino a Dios y Padre. Entonces ya ahí pues entonces se termina todo lo del plan de salvación. Ya Jesucristo vuelve a ocupar su trono como siempre. Él está en su trono ahora, pero está intercediendo por mí y usted allá en el trono de Dios. ¿Me entiende? Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. En el plan de salvación, el Padre se queda allá, Jehová Dios de los ejércitos, se queda como el creador de todas las cosas. Jesucristo viene humildemente, se humaniza, se convierte en hijo para pagar por nosotros que pecamos. El Espíritu Santo, después que Jesucristo asciende a los cielos, que se va a la derecha del Padre a interceder por nosotros, entonces Jesús envía al Espíritu Santo para que nos santifique y nos enseñe a acercarnos a Dios. Así que sin más, lo dejo. Mañana seguimos hablando de la deidad de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.